Hoy quiero que hablemos de algo que he titulado Navidad, una reflexión más allá de la celebración social. Y, bueno, compartía con los hermanos del discipulado que hacemos que en los 2 últimos días hice un cambio de la tradicional reflexión que había hecho en torno al relato de la Navidad y todo lo demás, porque quisiera invitarle en esta mañana a que reflexionemos un poquito sobre esta celebración, de alguna manera su sentido, qué es realmente lo rescatable, lo relevante de esto que indiscutiblemente, ojo, resulta el evento más celebrado en todo el año. El evento más celebrado en todo el año. Es muy interesante. Celebramos el natalicio de Jesús, algo que, bueno, por la tradición se ha fechado este día. Sabemos que eso no tiene que ver con un 24 de diciembre, pero en días pasados también les mencioné, nosotros no celebramos la fecha, celebramos el acontecimiento. Pero note, este es un evento de un día, pero se celebra desde septiembre, ¿no? En septiembre ya se sabe que llega diciembre, entonces entonces, ¿no será que probablemente algo de esta celebración esté un poquito sobrevalorado en medio de nosotros? Y quizás esta expresión sea chocante para algunos, ¿cómo así? Tan especial que es la Navidad y todo esto. Pero otra vez, lo que pretendo en esta mañana es que pensemos un poquito más allá de lo que tradicionalmente pensamos en el marco de estas fiestas. Entonces vamos a hablar, repito, de Navidad y una reflexión más allá de la celebración social, ¿no? Entonces, quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 4. Ya empezamos distinto a como lo hacemos siempre leemos en Mateo, en Lucas, pero vamos a ir a Gálatas capítulo 4. Pablo habla aquí precisamente de este evento, o por lo menos menciona algo significativo de lo que ocurrió aquí. Vamos a leer los primeros 7 versículos de este capítulo 4 de Gálatas. ¿Listos? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque aunque es señor de todos, de todo, otra vez, el heredero, mientras el heredero es niño, es igual al esclavo, aunque siendo heredero es señor de todo, pero mientras permanezca niño, no hay diferencia con el esclavo. Verso 2, sino que está bajo tutores y curadores, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ¿qué? Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, ¿qué? También herederos de Dios por medio de Cristo. Herederos de Dios por medio de Cristo. Pablo se refiere a lo que nosotros celebramos bajo el nombre de Navidad. Y aquí hace una designación muy puntual de ese acontecimiento y lo llama el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Eso es lo que celebramos en Navidad, ¿cierto? Que Dios envió a su Hijo. Es llamativa la manera como Pablo lo menciona, el cumplimiento del tiempo.
Y como les decía hace un momento, la idea es considerar algunos aspectos de este evento que son muy significativos desde la perspectiva bíblica, pero que en Navidad nosotros ni siquiera los tenemos en cuenta. Por lo menos si usted nota de la manera como Pablo cita la Navidad, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero nota, no se centra en el nacimiento, sino en la razón por la cual vino. ¿Por qué vino? ¿Por qué vino? Dice para redimir, y menciona allí entonces todo lo demás, ¿no? Ahora, ubiquémonos un poquito en el contexto de esta declaración paulina. No sé si usted lo sabe, me imagino que la gran mayoría aquí, porque son muy estudiosos de la palabra, ustedes sí lo saben, pero de todos modos lo voy a decir por algunos que no lo sepan. Con Gálatas, Pablo hace una especie de llamado de atención muy particular, muy puntual. Pablo es experto en usar múltiples formas para ilustrar nuestra identidad en Cristo Jesús. En sus epístolas usa diferentes formas, pero aquí particularmente usa una ilustración para tratar de reconvenir a los Gálatas. ¿Cuál ilustración usa? El asunto de la mayoría de edad frente a la herencia, ¿no? Entonces él dice, mire, el heredero es dueño de todo, porque es, digamos, es el hijo del señor de la casa, pero mientras es niño, no tiene autonomía para disponer de lo que es de él, ¿sí? Entonces, siendo niño, no hay diferencia con el esclavo. Ambos están ahí, ambos juegan, ambos tienen alguien que los cuida, un tutor, ¿cierto? Cuando ese niño alcanza la mayoría de edad, entonces sí, ahí sí se marca la diferencia. Porque aunque antes era señor de todo, no podía disponer de nada, pero al alcanzar la mayoría de edad, pues puede disponer de todo. ¿Por qué Pablo está usando esa ilustración particularmente con los Gálatas? ¿Qué fue lo que pasó con esta congregación? Ellos, note, ojo, este no es un grupo judío, este es un grupo gentil, ¿sí? Pero ellos reciben el evangelio por fe, ¿sí? Aceptan que Cristo Jesús es el regalo del Padre y toda la gracia de Dios en Cristo les fue dada. Pero luego son como permeados por algunas doctrinas judías que les están diciendo, ¿ustedes recibieron a Cristo? Sí, claro. Pero para vivir su fe necesitan cumplir las demandas de la ley. ¿Qué tienen que hacer? Por ejemplo, tienen que circuncidarse, ¿cierto? Tienen que cumplir esto, tienen que cumplir aquello, tienen que guardar este día, tienen que hacer esto, tienen que cumplir este ritual, tienen que cumplir lo otro. Entonces Pablo se les enoja. Dice, venga, pero ustedes empezaron bien. ¿Quién los desvió? ¿Sí? Entonces la ilustración va en ese sentido. Ojo, ustedes son herederos de toda la gracia de Dios. ¿Sí? Pero mientras ustedes no entiendan que son hijos adoptados con todos los derechos, van a seguir viviendo como esclavos, Entonces, en ese sentido es que esta ilustración es usada por Pablo aquí, ¿sí? Alguien les metió la idea de que la única forma de vivir el evangelio en la práctica era cumpliendo la ley, y particularmente fueron influenciados la ley judía, ¿cierto? Aunque en Gálatas la ley tiene que ver para judíos y gentiles indistintamente. El niño, aunque es heredero de todo por su edad, no se diferencia con el esclavo. Ya les expliqué, ¿cierto? Entonces debe esperar cumplir su edad adulta para ahora sí. Yo soy dueño de todo, puedo disfrutar de todo, puedo gozar de todo lo que se me ha dado. Y entonces Pablo les dice, venga, entiendan que eso es lo que ustedes son.
son hijos adoptados con todos los derechos y pueden disfrutar de todo lo que Dios les ha dado. No tienen que hacer nada para ganárselo. Dios ya se los dio en Cristo Jesús. Que ese era el problema con ellos, ¿sí? Entonces, desde aquí, Pablo cita precisamente el evento que hoy nosotros celebramos. Pero antes de que entremos allí, quiero volver a enfatizar para que nos quede claro. Escuche, el asunto aquí tiene que ver con la edad. La ilustración que Pablo usa tiene que ver con la edad. Ese niño es señor de todo, ¿sí? Pero como no tiene la mayoría de edad, no puede disponer de nada. ¿Cómo dispone de los bienes? A través de su tutor, la persona que está encargada de él, ¿cierto? Debe esperar el tiempo señalado por el padre, que es la mayoría de edad, ¿cierto? Entonces Pablo dice en el verso 3: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Nosotros cuando éramos niños estábamos bajo esclavitud, en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces uno diría, ¿por qué es que muchos creyentes no disfrutan a plenitud de lo que Dios les ha dado? ¿Por qué? Porque siguen siendo niños, ¿sí? Entonces uno diría, pues esperemos que lleguen a la mayoría de edad. ¿Cuándo pasa eso? Escucha, esto no tiene que ver con un tiempo que yo cumpla, sino con el tiempo que ya fue cumplido. Por eso, escuche, por eso el verso 4. Pero cuando venga, ¿cuándo qué? Pero cuando qué? Cuando vino. El problema es que si usted es un niño en la fe y está esperando que se cumpla el tiempo, se va a quedar esperando, porque es que el tiempo ya se cumplió, ¿sí? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo el tiempo se cumplió? ¿Cuándo? Cuando Dios envió a su Hijo. Cuando Dios envió a su Hijo, ¿sí? Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen ¿qué? La adopción de hijos. Y bueno, aquí el término adoptar es el término de ponerme en posición de hijo, hijo con todos los derechos, ¿cierto? Entonces cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y nos adoptó en el Hijo, ¿sí? Ahora, el texto dice cuando vino el cumplimiento del tiempo. Les pregunto, ¿qué tiempo? Porque este término es clave aquí en el pasaje. ¿Qué tiempo? ¿Cómo? El tiempo del nacimiento de Cristo. A ver, ¿qué más? ¿Qué tiempo? Recuerden que les acabé de decir que no es un tiempo que yo cumpla, porque de pronto cuando éramos niños, de pronto algunos están pensando, sí, yo todavía soy un niño en la fe, es que yo apenas tengo como 3 meses de estar viniendo aquí. No, sáquese eso de la cabeza, por favor. No es un tiempo, debo esperar un tiempo que me bauticen, que no sé qué, que pase esto, que tome el discipulado. No, sáquese eso de la cabeza. No es un tiempo que usted cumpla, es un tiempo que ya se cumplió. Entonces, ¿de qué tiempo estamos hablando? Escuche, del único tiempo que importa, el de Dios. El único tiempo que importa, el de Dios. Ahora, hay que hacer una aclaración. Bueno, yo no debería hacerla, pero
No es por ustedes, es por uno que otro por ahí que de pronto no. Ustedes sí ya entienden esto. Recuerde que el tiempo no es una dimensión que sujete a Dios. Dios es eterno. Dios no se mueve en el tiempo, Él es eterno. El tiempo fue establecido para usted y para mí. Bueno, sí y no, pero más adelante vamos a hablar de eso. Pero es el tiempo de Dios para nosotros el que importa, ¿sí? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Eso que los pastores recibieron como un anuncio sobrenatural, ¿cierto? Que unos magos de Oriente pudieron identificar en el firmamento a través de observar una estrella. Eso que un humilde establo presenció fue el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Eso que hoy celebramos con representaciones en muchos hogares y todo lo demás, ¿a qué apunta? Al cumplimiento del tiempo. Entonces, en esa mención de Navidad que Pablo hace aquí, digamos que la primera cosa que nos dice es cómo ocurrió. Y usted dirá, pues fácil, pastor, leamos Lucas y Mateo. Pero no, tratemos de mirar la perspectiva de Pablo. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo ocurrió eso de que el tiempo se cumplió? Entonces, Dios ya había anunciado el inicio del tiempo. Recuerde, el tiempo no es una dimensión que sujete a Dios. Él es eterno. ¿Sí? Pero ¿cuándo empezó el tiempo? Ahí. ¿Cómo? No. ¿Cuándo empieza a contarse el tiempo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí arranca el conteo del tiempo, si me lo permiten, ¿no? Decirlo de esa forma. En el principio. O sea, ya hay una designación de cuándo se baja la bandera del tiempo. En el principio. Ahí, digamos, toda la creación, incluidos nosotros, comenzamos a movernos en una dimensión que, perdone que insista, pero no quiero que de pronto, una dimensión que no gobierna a Dios, nos gobierna a nosotros, o mejor dicho, nos rige a nosotros, a Dios no, que es el tiempo, ¿sí? El tiempo nos rige a nosotros, a Dios no. ¿Cuándo empezó? En el principio. Entonces, arranca en el principio. Y ahora Pablo dice, y el tiempo se cumplió. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Tratemos de entender esto, porque estamos hablando de algo muy macro, muy... En Edén, después de que el pecado incursiona, se desata una enemistad, ¿sí? Digamos que hay un divorcio en la comunión entre Dios y el hombre, pero Dios anuncia eso de otra forma, ¿no? Hay una enemistad entre la serpiente y ¿quién? ¿Y quién? Y la simiente de la mujer, ¿cierto? Recuerda ese famoso texto ahí en Génesis. Y en aquel momento Dios anticipa en forma de promesa algo. ¿Qué anticipó Dios? ¿Recuerdan? Génesis 3:15. ¿Qué anticipó Dios? Hay una enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer, pero ¿qué es lo que el Señor anticipa? ¿Que qué? Que la cabeza de la serpiente sería aplastada, ¿por quién? Por la simiente de la mujer. ¿Sí? Otra vez, siga por favor el curso. En el principio, arranca el tiempo, incursiona el pecado y todo se trastoca, ¿cierto? Entonces viene esa enemistad, pero Dios dice, listo, sí, hay enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente, pero, ¿sí? La simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. Y esa promesa está hablando ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. Para todos eso es claro, ¿cierto? Que ahí está hablando. Si usted es hijo de esta casa, ya ha estado aquí en varias enseñanzas, recordará esto.
Génesis 3:15 es la aparición de la promesa. No hay promesas antes de Génesis 3:15. No hay una sola promesa en la Biblia antes de Génesis. Bueno, también es que solo hay 3 capítulos antes. Pero no hay una sola promesa en la Biblia antes de Génesis 3:15. ¿Por qué no hay promesas antes de Génesis 3:15? Porque no se necesita. Porque el hombre vive la plenitud de la comunión con Dios. Entonces, ¿qué necesita? Lo tiene todo. Pero ahora incursiona el pecado, la comunión se rompe. Y entonces Dios dice, yo voy a restaurar eso, hiriendo la cabeza de la serpiente. Y eso lo hará la simiente de la mujer, que es ¿quién? Cristo. ¿Cristo es qué? La promesa. Dígalo conmigo, ¿Cristo es qué? La promesa. No lo confunda. En la Biblia encontramos muchas promesas, pero Cristo es la promesa. Todas las promesas están contenidas en la promesa. ¿Sí? ¿Tiene claro eso? ¿Sí? Por eso, parte de la instrucción paulina en todas sus cartas es que Cristo es suficiente. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Porque es la promesa. Ahí, repito, cientos de promesas después de Génesis 3:15, cientos de promesas, pero todas esas promesas que encontramos en la Biblia están contenidas en la promesa. Por eso es que quiero que usted mantenga la diferenciación. Una cosa es la promesa y otra cosa es las promesas. Por ejemplo, si Dios le promete que lo va a guardar, que lo va a cuidar, eso es una promesa. ¿Sí? Si Dios le promete que lo va a prosperar, eso es una promesa. Pero la promesa es Cristo. Dios lo guarda a usted en Cristo. Dios le provee a usted en Cristo. ¿Sí ves? Todas las promesas están contenidas en la promesa que es Cristo Jesús. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que esa tierna postal que tanto vemos por estos días era nada menos y nada más que el cumplimiento de la promesa. ¿Sí? Esa postal de ver ahí a una joven pareja recibiendo a un bebé y que todos vemos por estos días, esto que Pablo llama el cumplimiento del tiempo, es el cumplimiento de la promesa. Ahora, esto sí usted lo va a decir rapidito. Escuche. Si todas las promesas están contenidas en la promesa, ¿qué es quién? Cristo. ¿Qué pasa si se cumple la promesa? Dígalo, ¿qué pasa? Que todas las promesas alcanzan su cumplimiento. Esto es lo importante de lo que Pablo está declarando aquí. Vea, en últimas, esta es la gran importancia de lo que hoy celebramos. Que todas las promesas que hay en la Escritura alcanzaron su cumplimiento en la promesa que es Cristo Jesús, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese tiempo que comenzó en el principio, ahora alcanza su cumplimiento pleno. Los ángeles estallaron de júbilo, se hicieron incluso visibles al ojo humano, dejaron escuchar sus cánticos de adoración. ¿Por qué? ¿Por qué tanta euforia en medio incluso de las huestes celestiales? Porque el tiempo se cumplió. Dios envió a su Hijo, aleluya. Dios envió a su Hijo. Pero recuerden, estamos viendo cómo fue. Y entonces Pablo dice, ¿cómo fue? Dios envió a su Hijo. ¿Cómo? Nacido de mujer. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero qué Pablo no dice nacido de la Virgen María y no sé qué y esto y lo otro? ¿Por qué lo dice así como en forma tan escueta, nacido de mujer?
Porque, exacto, porque Pablo tiene en mente que la simiente de la mujer. Lo que Pablo tiene como marco de referencia es la promesa en Génesis 3:15. Entonces, cuando se refiere a ese evento espectacular, dice, Dios envió a su hijo de la Virgen María. No, dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer, porque es la simiente de la mujer la que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y recuerdan creo que fue hace 15 días, ya ni recuerdo, que hablamos de la profecía de Isaías. ¿Recuerdan? Que Dios envió a su hijo. Por eso Isaías dice que el hijo se nos dio. El niño nació. ¿Sí? Un niño nos es nacido, pero un hijo, ¿qué? Nos fue dado. Nos fue dado. El problema es que la Navidad nuestra se quedó en el niño. Ese es nuestro gran problema. Y cuando usted lee Gálatas 4, se da cuenta lo peligroso que es quedarse en el niño. Porque no es un asunto de ternura solamente. Ojo lo que Pablo dice, vea, mientras el heredero sea niño, de nada se diferencia del esclavo. O sea, el problema con esta celebración nuestra, esta celebración social, es que nos focalizó en el niño. ¿Sí? Y esto ha permeado nuestro caminar en la fe. Entonces usted dice, bueno, yo soy hijo de Dios, pues algunos maduran, pero pues yo soy un hijo niño, ¿qué importa? No. Esto no es un asunto de... Y mira, las promesas que se cumplieron en la promesa, todo lo que estaba bajo la ley alcanzó su cumplimiento en Cristo. Ya el ser humano no tiene que vivir desesperadamente tratando de acceder a las bondades de la deidad. No. Dios envió a su hijo. Tú no tienes que hacer nada para tratar de agradar al Padre. Tú lo que tienes es que recibir la bondad del cielo, porque mientras estés en el Hijo, tú tienes la complacencia del cielo. Aleluya. Nada que tú hagas te hará merecedor de la gracia, porque de esa gracia nosotros fuimos destituidos. Es lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Amén. Entonces ya vimos cómo fue que se cumplió el tiempo. Ahora centrémonos un poquito en el para qué. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cómo? Cuando se cumplió el tiempo de una mujer, ¿cierto? En el cumplimiento de la ley. Pero en el para qué lo vemos claramente ahí en el verso 5. No, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A fin de que recibiésemos ¿qué? Que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Es muy interesante que cuando Pablo habla de la Navidad, inmediatamente la conecta con ¿qué? ¿La conecta con qué? Con la cruz, con la muerte. Que fue donde fuimos redimidos porque redención es pago para poseer. O sea, Dios pagó el precio para poseernos en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, Dios envió a su hijo. Y uno diría, ay, envió a su hijo para que celebremos en familia alrededor del pesebre. No, Dios envió a su hijo para redimirnos. El pago de la redención fue provisto. Por eso, vamos a ver un poquito de esto el próximo domingo. Por eso es muy interesante
que este anciano con el que se encuentra María y José cuando van a presentar al niño, Simeón, ¿cierto? Que se emociona porque Dios le permitió verlo antes de morir. Y usted lee la profecía y le habla a María y a José de la muerte del niño. Entonces, ¿se imagina usted una mamá que llega con su niño al templo a presentarlo y se aparece un anciano y empieza a hablarle de que ese niño va a morir? O sea, usted aparte ese anciano de ahí, ese viejito loco, quite de ahí, ¿cierto? No. Porque Dios envió a su Hijo para que nos redimiese a los que estábamos bajo la ley. La redención fue provista para que no sigamos siendo esclavos de la ley. Él cumplió a plenitud la ley y satisfizo la demanda del Padre. Pagó la redención para hacernos libres. Pero el texto menciona, ¿para qué? Para pagar nuestra redención. Pero el otro elemento que menciona, que es el elemento emocionante en esta mañana, es para que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Para que podamos disfrutar a plenitud de la vida. Porque el tiempo de la muerte terminó. Se cumplió el tiempo de la muerte terminó. Ahora se manifiesta en Cristo la vida eterna. La imagen del pesebre es el grito del cielo anunciándonos que nosotros somos el objeto de su gracia. Que no tienes que ganarte la gracia de Dios. Que no tienes que hacer nada ni esforzarte para tratar de ganar la gracia y el favor de Dios, porque Él nos alcanzó por su gracia en Cristo Jesús. Tú y yo no vivimos en el cumplimiento riguroso de una norma o de otra. Nosotros existimos. Disfrutamos el deleite de nuestra nueva identidad. ¿Somos ahora qué? Hijos. Mira, el padre no se complace en el hijo por lo que el hijo hace. El padre se complace porque es su hijo. Porque es su hijo. Y otra vez eso lo vivimos nosotros, incluso de manera natural. A nosotros nos fascina que nuestros hijos se porten bien, que hagan cosas. Pero escucha, pero tú no amas a tu hijo porque se porta bien. Tú amas a tu hijo porque es tu hijo. Porque es tu hijo. Y otra vez, después esperamos que por lo que son, obren, actúen de manera correcta, ¿cierto? El hijo complace al padre porque es hijo. Escucha esto que te voy a decir. La filiación está por encima del cumplimiento. La filiación como hijos está por encima del cumplimiento. Nada de lo que tú hagas fuera de Cristo puede complacer al Padre. Nada. Por muy bueno, filantrópico que parezca, nada de lo que tú hagas fuera de Cristo puede complacer al Padre. Porque el Padre solo se complace en su Hijo, que es Cristo Jesús. Amén. Y mira, no somos hijos por lo que hacemos. Somos hijos por lo que el Padre hizo. Nos adoptó en Cristo Jesús. Y bueno, simplemente lo voy a leer como para que ustedes de pronto si esto ayuda a provocarle un poquito más de interés en estudiar más el asunto.
Pablo lo explica en el capítulo anterior de Gálatas, en el capítulo 3, y solamente a manera de lectura, mire el capítulo 3, verso 22, para tratar de entender un poquito lo que luego dice en el versículo 6 del capítulo 4. 3:22 dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿sí? Nuestra niñera para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, venida la fe, ya no necesitamos una niñera, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que hizo Dios en Cristo? Ponernos en Él, ponernos en Él. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿de Cristo qué? ¿De Cristo qué? Estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Según la promesa. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Sí? Haciéndonos hijos. Haciéndonos hijos. Adoptándonos. Pero escucha. Entonces tenemos como nosotros tenemos la tendencia, nosotros entendemos los conceptos como por compartimientos, pero infortunadamente a veces eso después lo incorporamos a la práctica. Entonces usted dice: yo nací de nuevo. Pero hay una diferencia entre el nacimiento natural y el nuevo nacimiento que es espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido, que fue la explicación que el Señor le dio a Nicodemo, ¿cierto? Pero Nicodemo le dice: yo voy a volver al vientre de mi madre. Y dice: no, oiga, ¿cómo le ocurre? Pero al igual que Nicodemo tenemos esa imagen. Escuche, cuando usted nació naturalmente, ¿sí? Usted nació bebé. ¿Y qué pasó con usted? Pues comenzó a crecer. Algunos no mucho, pero bueno, ahí fueron creciendo, ¿cierto? Ahí usted comenzó a crecer. Entonces nosotros tenemos esa idea por lo que sabemos del nacimiento natural, que pues uno comienza bebecito y medio pues no habla ni nada, y luego va empezando a balbucear y no sé qué, y se arrastra y gatea y todo ese proceso, ¿cierto? Entonces cuando a nosotros nos hablan de nuevo nacimiento, ese concepto natural lo trasladamos a esta verdad espiritual. Entonces decimos: no, tranquilo, es que usted hasta ahora es un bebecito en la fe. No, escúcheme, no hay tal cosa. No hay tal cosa. Usted nace de nuevo y por la obra del Espíritu es adoptado hijo. O sea, es puesto en la posición de hijo heredero. O sea, con todos los derechos. No hay bebés espirituales. Usted es un hijo con todos los derechos. Ahora, indiscutiblemente, nosotros vamos creciendo en el entendimiento de las verdades eternas. Pero lo que tiene que ver con nuestra identidad en Cristo, escuche, no somos bebés esperando la mayoría de edad para disfrutar de la herencia. Hemos sido adoptados en Cristo. A ver si lo explico de otra manera. No lo digo por usted, sino para yo quedar tranquilo. Espere. Yo sé que usted ya lo entendió, pero escuche. No es que Ángel nació de nuevo, entonces necesita empezar a gatear, a hacer sus primeros gateos espirituales, sus primeras palabritas. No. Es que cuando yo nací, la obra del Espíritu coge a Ángel, lo lleva a la cruz, ¿cierto? Y lo resucita en Cristo. ¿Nota lo que acabó de pasar? O sea, yo fui puesto en Cristo.
yo no gateo en Cristo. ¿Sí me hago entender? La vida de Cristo ahora es manifestada en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, sáquese esto de que es que yo voy ahí hasta ahora gateando en la fe. No, 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 no. Otra vez, todas estas son secuelas del pesebre. Sí, estas son secuelas del niñito, porque nosotros nos quedamos con la imagen del niñito Jesús. Y incluso el texto que acabamos de leer, el capítulo 4, Pablo lo explica a partir del verso 6. Mírelo, por favor. 4:6. ¿Recuerda que él dice que nos redimió a los que estábamos bajo la ley para que recibiésemos la adopción de hijos? Verso 6. Mire lo que dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones ¿qué? El espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Recuerde, el esclavo era el que todavía era menor de edad. Ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, ¿qué? Heredero de Dios por medio de Cristo. Hermano, usted es heredero de todo lo que Dios tiene y coheredero con Cristo Jesús. Aleluya. Por eso la aclaración que nos hacía Isaías: el niño nos es nacido, pero el hijo nos es dado. Nos es dado. O sea, Dios lo alcanzó con su gracia y te puso en el hijo. Ahora, recapitulemos un poquito hasta aquí. Otra vez, por mí, no por ustedes. Escuche. La Navidad nos recuerda que la llegada del Hijo se dio ¿cuándo? 25 de diciembre. ¿Se dio cuándo? En el cumplimiento del tiempo. En el cumplimiento del tiempo. Ese día Dios envió a su Hijo. ¿El Hijo fue enviado para qué? ¿Para que lo adoremos en un pesebre? No, no, no. Para redimirnos de la maldición de la ley. ¿Sí? Pero el Hijo fue enviado también ¿para qué? Para que recibiésemos la adopción de hijos herederos. Herederos. Y esta obra la hace el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. ¿Sí? El nuevo nacimiento es la acción a través de la cual Dios por su gracia nos enlaza a su propósito eterno. Y ahí entra a operar el Espíritu para adoptarnos como hijos. ¿Cierto? Pero quiero terminar planteando algunas inquietudes que me gustaría que usted tuviera en cuenta. Porque Pablo hace para los Gálatas un diagnóstico de su condición. Recuerda que les dije, ellos empezaron bien, reconociendo la gracia, pero luego no asumieron su posición de hijos, sino que quisieron identificarse con ciertos rituales de la ley y todo lo demás. Y el problema del hermano mayor. ¿Recuerda la parábola del hijo pródigo? Yo siempre digo, esta es la mejor ilustración para definir esa dificultad que a veces tenemos los creyentes. ¿Recuerda el problema del hermano mayor? Es que, padre, tú nunca me has dado. Yo te he servido toda la vida y nunca me has dado. Y el padre le dice: mi hijo, todo es suyo, disfrútelo. ¿Por qué me está pidiendo un cabrito si todo el rebaño es suyo? Es que usted es mi hijo. Usted es mi hijo. Pero esa es nuestra dificultad, ¿cierto? Este era el problema que vivían los Gálatas. Entonces, cuando yo tengo esa mentalidad, sigo comportándome como niño y no asumo mis derechos como heredero o el deleite de ser heredero, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con la celebración social de la Navidad?
Esta celebración, que otra vez tiene unos elementos espectaculares, bonitos. Hacíamos un ejercicio muy interesante con el grupo que tenemos el tiempo de discipulado. A propósito, la invitación está abierta para todos. Esta celebración de Navidad tiene algunos elementos de carácter distractor. O sea, nos distrae de lo que realmente Dios quiere que observemos. Por ejemplo, ¿había notado usted que Dios, el mismo Jesús en la Escritura, nos insiste que recordemos su muerte y su resurrección, que la celebremos, pero nunca nos invita a recordar su nacimiento, ni celebrarlo? Y otra vez, no estoy diciendo que esto sea pagano, ponerse a hacer Navidad. No, por favor, no se vaya por ese lado. Usted me conoce y sabe que no soy de esas posiciones extremas ni nada de ese tipo de cosas, pero sí creo que hay cosas que nos deben invitar a reflexionar. Cuando Pablo habla de Navidad, inmediatamente la conecta con el Calvario. Inmediatamente. Y mira, ¿cuál es el problema con nuestra celebración de Navidad? Que coloca el enfoque en el niño. La idea de niñez en nuestro peregrinar en la fe es algo que el Señor no quiere en nosotros. Se lo voy a decir otra vez. La idea de niñez, ¿sí?, en nuestro peregrinar en la fe es algo que Dios ni siquiera considera en nosotros. Sí. No. Muchos se quedan niños en la fe. Y el niño nació, ¿sí? Ese proceso natural. Es más, aún los evangelios, que son, digamos, el intento de recopilar la historia de la manifestación de Jesucristo en la tierra, dedican muy poquito espacio a este registro. Algunos ni siquiera lo mencionan. Por ejemplo, Juan no tiene un relato del nacimiento de Jesús, ¿sí? El Dios del universo usó este proceso natural para habitar entre nosotros. Y mira, pero cuando nosotros nacemos de nuevo, no nacemos niños. Dios nos hace herederos y participantes de su herencia. ¿Por qué nos fascina más poner la mirada en el niño que en la cruz? Y hacíamos una reflexión sencilla. Vea, si supuestamente nosotros nos ocupamos de la celebración del nacimiento de Jesús, vamos a suponer, sabemos que no es así, pero supongamos que nació un 24 de diciembre, pues celebraríamos un día, ¿cierto? Pero ya que la Navidad, ya aquí en Colombia, comienza en septiembre, ¿es cierto? ¿Sí? Pero, ¿cuánto dura la celebración de la cruz? Una semana. Es más, nos hemos ocupado de que no vaya más allá de eso. Es Semana Santa, una semana. Repito, el problema de la Navidad, desde nuestra perspectiva de celebración, es que nuestro enfoque se coloca en el niño. Pero Dios nunca espera que vivamos como niños, porque en el nuevo nacimiento no existe eso. Somos elevados, adoptados como hijos, ¿sí? Cuando nosotros colocamos el enfoque en la cruz, estamos delante de algo que Dios sí espera de nosotros.
Se lo voy a volver a decir. Cuando miramos el pesebre y vemos al niño, estamos enfocados en algo que Dios no espera de nosotros. Dios no espera que seamos niños, sino que disfrutemos a plenitud la herencia que nos ha dado, ¿sí? Pero cuando estamos frente a la cruz, sí estamos frente a algo que Dios espera de nosotros. ¿Qué? Que muramos en la cruz. Porque nosotros estamos con Cristo, ¿qué? Juntamente crucificados. Y aquí hay algo especial, y lo he puesto aquí en una frase para que usted la recuerde y se la lleve a, escuche. Cuando miramos el pesebre, recordamos que la gloria eterna se introdujo entre nosotros de una forma natural. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido ¿cómo? Nacido de mujer. Pues como nacimos todos de mujer, porque aunque han legalizado otro tipo de matrimonios, no se puede, ¿cierto? Nacimos de mujer. Entonces Pablo está diciendo como con absoluta naturalidad, ¿cierto? Vea, cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su hijo nacido de mujer, punto, ¿sí? O sea, escuche esto, porque es que esto es espectacular. La gloria eterna, por quien fueron creadas todas las cosas, se metió entre nosotros de una manera natural. Nacido de mujer. Pero escuche, en la cruz podemos ver cómo se revierte el proceso, ¿sí? Dios vuelve a utilizar un instrumento natural, un par de maderos que incluso eran instrumentos de juicio, de condenación. Usa un instrumento natural, pero ahora para llevarnos a la gloria eterna. ¿Ah? En forma natural, la gloria eterna se instaló entre nosotros. Y usando un instrumento natural, Dios en Cristo Jesús nos insertó en su gloria eterna. Por eso, la mejor visión del pesebre es poder verlo desde la sombra de la cruz. Quizás la visión que necesitamos abrazar es esta. Probablemente yo le decía a los hermanos, nuestra celebración de Navidad es una celebración sobrevalorada. Y el sentido de esta celebración, dijimos hace 15 días que Navidad era iluminación, transformación y regalo eterno. No pueden seguir siendo nuestras luces las que colocamos, las que iluminen esta celebración, sino la luz que quebrantó las tinieblas en las que estábamos. La celebración no es que nuestro entorno es transformado por las decoraciones fantásticas de nuestra creatividad, sino que abrazamos con claridad el hecho de que hemos sido adoptados como hijos y disfrutamos de la plenitud de la herencia. Aleluya. Nuestra celebración de Navidad no puede seguir gravitando en torno a regalos, sino al regalo que no es el niño, sino el Hijo eterno que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Y un detalle para que oremos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo se cumplió. ¿Sabe cuál es uno de nuestros más grandes problemas hoy? Es el tiempo. ¿O no? Usted y yo sabemos
que en breve estaremos disfrutando de una eternidad con el Señor. No tenemos problemas con eso. El problema es lo que pasa mañana. La factura que hay que pagar mañana. Entonces nosotros tenemos problemas con el tiempo. Esa dificultad del manejo del tiempo. Sí, Dios lo va a hacer, pero ¿cuándo? Y usted tiene la convicción de que su hijo está anclado al proyecto generacional de Dios y Dios va a obrar milagrosamente en mi hijo. Pero ¿cuándo, Señor? El tiempo, ¿sí ves? Escúchame. El tiempo se cumplió. El tiempo se cumplió porque Dios envió a su hijo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él incursionó en nuestro tiempo, en nuestro cronos, para revestirnos de eternidad. Escúchame, la temporalidad en la que hoy estamos no puede seguir teniendo el control, porque usted y yo hemos sido revestidos de su naturaleza eterna. Aleluya. Este es el sentido de esta celebración, que todas las promesas alcanzaron su cumplimiento en la promesa que es Cristo Jesús. Quiero que cierres tus ojos un momento. Celebramos que Dios usara un instrumento natural, nacido de mujer, pero Él no vino para que lo adoremos en un pesebre. Él vino para redimirnos, adoptarnos como hijos y anclarnos a un propósito que es eterno. Aleluya. No hay celebración de Navidad sin la sombra del Calvario. Yo no puedo considerar al niño sin verlo en la cruz. Y es esa la luz que iluminó nuestra oscuridad. Es esa la transformación que se da en nuestra realidad. Somos hijos, herederos y coherederos con Cristo. Y ese es el regalo, no el bebé del pesebre, sino el Hijo eterno que es Cristo Jesús. Y ese es el sentido de la paz y el gozo de esta celebración. Y hay un himno que siempre entonamos en el marco de esta celebración, y quiero que cerremos nuestra mañana de Navidad. Quizás no encaje perfectamente hoy porque casi siempre lo cantamos de noche, pero recuerde que el tiempo se cumplió. Así que quiero invitarte a que te coloques en pie y vamos a terminar juntos entonando este cántico que evoca la más grande expresión de amor y la paz que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Unamos nuestras voces en este cántico y adoremos al Hijo eterno, el cumplimiento del tiempo, el principio.